Una pausa forzada. No sé si Sara comentó algo en el grupo de mujeres en oración. Ajá. Pastor Nicolás y Sara están en Rosario en este momento. Viajaron ayer en la tarde y bueno, están con un asunto familiar. Seguramente ya después cuando vuelvan van a ir sabiendo un poco más. Pero les pido que estén orando por los padres de Pastor Nicolás. Están pasando por un tiempo difícil y bueno, entonces Nico y Sara viajaron para ayudarlos, para estar ahí con ellos y bueno, están Dios mediante, bueno, en esto, según cómo se desarrollen las cosas, pueden llegar a estar viajando entre mañana y entre viernes y sábado, pero ya para el domingo Dios mediante van a estar con nosotros en la reunión. Pero sí, oren por ellos, por favor, que el Señor los guarde en el viaje. Y oren por sus padres, específicamente. Ya después seguramente Sara va a comentar algo, o Nico. Pero oren por Víctor y Claudia, que son los padres del Pastor Nico. Oren por ellos, por favor. Acompáñenme a Lucas capítulo 6. Hoy vamos a hacer entonces un estudio especial. Lucas capítulo 6. Hace como 2 meses atrás, no sé si recuerdan, pero también tuvimos que hacer una pausa. El hermano Martín necesitó hacer una pausa en el estudio de Tito y estuve haciendo un estudio breve respecto a la vida de oración de Jesús. ¿Se acuerdan lo que vimos? No, bueno, está bien. Si no se acuerdan no hay problema porque fue hace como, no sé, será 10 semanas atrás. No les voy a pedir que se acuerden. Sí les voy a recordar algunos de los principios básicos que vimos porque quiero continuar un poco con eso en el día de hoy. Estamos yendo al Evangelio de Lucas porque, como saben, el Señor, el Señor es el autor de las Escrituras. El Espíritu Santo inspiró a los escritores, ¿sí? Fueron manos humanas, pero un autor divino. Pero el Señor permitió que cada uno de los autores deje un poco plasmada lo que es su personalidad o sus puntos de vista, ¿no? Su estilo de escritura. Entonces cada uno de ellos escribe de una manera diferente y al leer ya casi que podés ver si son escritos de Pablo, si son de Lucas, si son de Moisés, por el estilo de escritura, ¿no? Cada uno tuvo su punto de vista. Lucas no fue uno de los 12, no fue uno de los discípulos de Cristo, uno de los apóstoles, pero sí fue un consiervo del apóstol Pablo. Lucas dice la palabra de Dios que era médico y además entendemos por su forma de escribir que era un historiador. Él se tomó el trabajo de recopilar o de hacer, yo me lo imagino a Lucas haciendo entrevistas, preguntándole a la gente. Obviamente en ese tiempo no había, los acontecimientos respecto a la vida de Cristo eran muy recientes, no había registros escritos todavía, quizás recién algunos de los apóstoles estaban escribiendo los evangelios. Y Lucas como historiador recopiló mucho de lo que fue la vida terrenal, el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Y así como, si se acuerdan cuando hicimos el estudio del Evangelio de Juan, el apóstol Juan, él quiso enfocarse en el asunto de la deidad del Señor Jesucristo y escribió el Evangelio y aún después continúa con esa idea, reforzando la idea de la deidad de Cristo, del hecho de que Cristo es Dios en la persona del Hijo, en las epístolas, en la primera, segunda y tercera. Ahora, lo que hace Lucas presenta al Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre. Lucas hace mucho hincapié en la humanidad, así como Juan se enfoca en la deidad de Jesús. Lucas se enfoca en la parte humana de Jesús como hombre, Jesús 100% Dios, pero también 100% hombre.
Y hay algo que Lucas particularmente repite una y otra vez en su evangelio, y es el hecho de que Jesús oraba. Oraba en todo tiempo. Hay otros de los evangelios que mencionan algunas de las oraciones de Jesús, pero particularmente, particularmente Lucas menciona muchas instancias en las que el Señor Jesucristo oraba. Y solamente para refrescarles la memoria y a ver si quizá alguno se acuerda lo que vimos hace algunas semanas atrás sobre los escritos de Lucas, sobre la oración de Jesús. Habíamos visto que Jesús, en primer lugar, acostumbraba a orar. ¿Se acuerdan que Lucas dice que se apartaba al monte como solía hacerlo? O sea que para él era una costumbre el apartarse a orar. También en aquella ocasión estudiamos sobre ese lugar que el Señor Jesucristo tenía, que acostumbraba a ir al Monte de los Olivos. ¿Se acuerdan que vimos eso? Que él tenía sus lugares de oración, pero cuando estaba por la zona de Jerusalén, entonces ahí él caminaba unos pocos kilómetros y iba al Monte de los Olivos, y ese era su lugar a solas. Ese era su tiempo de intimidad con el Señor, con el Padre, y allí él dedicaba su tiempo a orar. Entonces también hablamos de, obviamente imitando la vida de oración del Señor Jesucristo. Primero, el tener la costumbre de orar como el Señor Jesucristo hacía. También la importancia de buscar un lugar a solas con el Señor, ¿no es cierto? Donde sea tu lugar con el Señor. La palabra de Dios te anima a entrar en tu cuarto, cerrar la puerta y orar a tu Padre que ve en lo secreto, ¿no? Y yo sé que a veces uno vive, quizá tenés un lugarcito chico, ¿no? Donde está tu esposa, tu marido, tus hijos, están todos, quizá con algún otro pariente, todos juntos, y no tenés tu tiempo de intimidad, pero quizás, no sé, te podés encerrar en el baño, y a los que vieron la película Cuarto de Guerra, si alguno la vio, van a recordar que la protagonista se encerraba como en su ropero, en su guardarropa. y había convertido ese lugar como ella le llamaba su cuarto de guerra, y tenía los pedidos de oración pegados a la pared, ¿no? Pero bueno, lo importante es buscar un lugar donde vos puedas estar a solas con el Señor, así como el Señor Jesucristo acostumbraba ir al Monte de los Olivos. Y como se menciona también el hecho de que el Señor Jesucristo oraba en la mañana, oraba a la tarde, oraba a la noche, como también se dice de muchos de los hombres de Dios también en el Antiguo Testamento. Oraban 3 veces al día. Había uno que oraba 3 veces al día, ¿se acuerdan? Estuvo exactamente Daniel, que prácticamente estuvo al borde de la muerte por no abandonar esa práctica, pero aún así él siguió orando, ¿no es cierto? Entonces hoy vamos a ver una oración del Señor Jesucristo, de la cual vamos a sacar algunas enseñanzas prácticas para nosotros aprender a orar. En esta ocasión, la oración del Señor Jesucristo va a hablar va a estar más enfocada en su área ministerial, ¿sí? Orando por el área ministerial. Y ahora van a ver de qué se trata. Lucas capítulo 6, versículo 12, ¿ya lo tienen? Lucas 6, 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Vamos a orar antes de continuar. Gracias nuevamente, Señor, por tu palabra.
Qué precioso, Señor, es ver cómo tu Hijo Cristo, Él siendo Dios, siendo Dios, Él dependía, Padre, de ti. Él estaba completamente en dependencia de tus planes y de tu voluntad soberana. Ayúdanos, Señor, a imitar esa vida de oración, Padre. Que el estudio de hoy pueda hacernos de bendición a cada uno de nosotros, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, aquí el Señor Jesucristo nuevamente se apartó, dice, y en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. O sea, pasó toda la noche entera orando a Dios. Y cuando era de día, ¿sí? Cuando amaneció, llamó a sus discípulos, y en este tiempo, aquí cuando habla de discípulos está hablando de muchos que le seguían, y de esa multitud que le seguía, dice la palabra, que escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y no solamente Lucas relata la elección de los 12, también Mateo y Marcos te cuentan cómo fue esto de la elección de los 12 apóstoles. Pero de nuevo, otra vez Lucas, particularmente Lucas, cosa que no hacen Mateo y Marcos, Lucas hace hincapié en el hecho de que pasó la noche orando antes de elegirlos. Pasó la noche orando antes de hacer esa selección de los 12. ¿Y por qué era tan importante la decisión que iba a tomar? Bueno, primero, ¿por qué oró toda la noche? Porque la decisión era importantísima. ¿Quiénes van a ser esos 12? ¿Por qué era importante elegir a los 12 exactos? ¿Sí? No a estos 12 y no al otro o a cualquier otro. Porque, bueno, por medio de estos que él escogió, se iba a extender el Evangelio luego de la partida de él a la presencia del Padre. Estos son los que el Señor iba a utilizar para extender el Evangelio desde Jerusalén hacia el mundo. La predicación del Evangelio iba a extenderse a partir de la predicación de los apóstoles y de los que iban a creer en la predicación o a la palabra de los apóstoles. Entonces estos 12 que él escogiera, excepto Judas, claramente, pero también Judas, aún Judas mismo tenía un propósito divino, ¿sí? Un propósito especial en la vida del Señor Jesucristo, pero estos iban a ser además los 11 y Pablo luego, en reemplazo de Judas, los que echaron los fundamentos del Evangelio y los fundamentos de la doctrina. Vieron que después Pablo cuando escribe dice que la iglesia o aún los creyentes neotestamentarios edificamos sobre la base o sobre el fundamento de los apóstoles, hablando de la doctrina que el Señor Jesucristo les entregó a ellos y que ellos luego, por inspiración del Espíritu Santo, escribieron en las epístolas. Entonces no podía ser cualquier persona, tenían que ser los 12 exactos. Entonces lo que hizo el Señor Jesucristo fue pasar una noche entera orando al Padre para que el Padre le diera sabiduría, para que el Padre le muestre cuáles son los 12. Los 12 que luego, como dice en Apocalipsis 21:14, de los cuales sus nombres aún iban a permanecer eternamente escritos en los muros de la ciudad celestial. Cuando vemos en Apocalipsis 21, los muros de la ciudad celestial dice que estaban escritos los nombres de los 12 apóstoles. Entonces, no podía ser cualquiera. Realmente el Señor Jesucristo buscó, pensó en quiénes van a ser, o oró por lo que van a ser las próximas generaciones de líderes en este ministerio que él estaba comenzando. Yo hoy en la tarde la verdad es que fue muy reciente esto de que Nico tuvo que viajar y me avisó para que yo lo reemplace con la predicación. Entonces estaba meditando hoy en la tarde acá en este texto y viendo que el Señor Jesucristo le dio tanta importancia
a lo que iba a ser la próxima generación ministerial de esto que él estaba haciendo ahora, un poco el Espíritu Santo me daba unas cachetadas y me hacía pensar en este ministerio que juntos estamos haciendo aquí en la iglesia de Monte Grande. ¿Cuánto estamos orando por las próximas generaciones? Porque no vamos a estar para siempre. De aquí a unos años se va a necesitar nuevo pastor, nuevas maestras de escuela dominical. No somos eternos. Nos desgastamos, y no digo, tal vez no les deseo una larga vida para todos, como siempre les digo, pero no es que vamos a morir todos, pero muchas veces nuestros cuerpos, como saben, se desgastan, tenemos problemas de salud y no sabemos hasta cuándo vamos a poder seguir con esto. ¿Quiénes son las nuevas generaciones? ¿Quiénes son los próximos hombres que van a estar predicando detrás de este púlpito? ¿Quiénes son las maestras que vienen detrás para enseñarles a los chicos? ¿Quién se va a hacer cargo del evangelismo, del ropero? ¿Quién va a seguir adelante con la música? ¿Cuáles son los próximos músicos? ¿Quiénes son? ¿Y dónde están? Quizás son los niños. Y bueno, y esto yo pensaba, y hermanos, pensando en voz alta, se los digo para que me acompañen en oración, pensando en nuestro semillero, por así decirlo, nuestro semillero ministerial. No quiero generar polémica con esto, pero veo que hay un hermoso grupo de quizá futuras siervas de Dios y no tantos varones que puedan tomar un liderazgo de aquí a futuro. Hay muchas mujeres y aún muchas jovencitas con corazón de servicio, con deseo de crecer y de aprender, y no tanto así los varones. No digo que los varones no quieren aprender, digo que no hay, en este momento de la historia de la iglesia no hay. Y los varones son tan importantes para el futuro del ministerio. ¿Se dan cuenta? Entonces, mirando por ejemplo en el grupo que están liderando David y Mirna, la mayoría son jovencitas, ¿no? Y gracias al Señor que por su corazón de servicio, pero hay poquitos varones. Entonces que oremos, no solo que el Señor toque los corazones de los varones que están o de los que están en formación, quizás después viene ahí otra tanda ya con los más pequeños, ¿no? Con los que ahora son los soldaditos o los embajadores, ahí vienen algunos varones más, pero que el Señor, oremos que el Señor ya vaya disponiendo los corazones de los que son la próxima generación, ¿entiendes? De los que van a seguir que es el ministerio del Señor, que no es nuestro, que el futuro de la iglesia va a seguir, aunque no estemos nosotros, ¿entienden? Aunque ya cuando nuestra salud esté desgastada, cuando nuestras vidas se estén apagando, que oremos y pidámosle al Señor, pasemos tiempo en oración específicamente, así como Cristo se preocupó por la próxima generación de su ministerio, por la extensión del evangelio, por lo que venía después. Oremos por lo que viene después para nuestra iglesia, hermanos. No nos quedemos con lo que hay solamente ahora. Que el Señor sume, que el Señor llame, que el Señor convierta a nuestros jóvenes o a nuestros, tanto a los jóvenes como a los niños, que vayan creciendo en gracia, en sabiduría, en deseos de servir al Señor, de tomar liderazgo, de tener corazones serviciales para seguir adelante con la obra. Estas circunstancias en las que el Señor Jesucristo está orando tienen que ver, como les dije, con la elección de esta nueva generación de los que iban a ser los que predicaran el Evangelio y pusieran las bases de la doctrina inspirados por el Espíritu Santo. Pero ustedes se fijan qué estaba pasando. Después los animo a que lean en sus casas el capítulo 5, que sería el contexto directo de lo que estamos estudiando hoy, el contexto más cercano, el capítulo anterior. Y miren un poco de lo que estaba pasando en la vida del Señor Jesucristo en el capítulo 5. Nos enseña, Lucas nos cuenta en el capítulo anterior que los religiosos viajaban para verlo. Estaban viniendo sacerdotes y líderes religiosos de otras ciudades buscando para ver al Señor Jesucristo, pero no venían con un corazón deseoso de ver al Mesías prometido. En realidad, cuando lo vieron sanar al hombre de la mano seca justo antes,
En vez de creer en el Señor Jesucristo, se dice la palabra de Dios que se llenaron de envidia, se llenaron de odio y comenzaron a planear la muerte. ¿No? Los religiosos. Y el Señor Jesucristo, en medio de esa crítica y en medio de todas esas acusaciones, se aparta y se va a solas y se pasa una noche entera orando porque sabe que lo que viene es importante. También en el capítulo 5 lo confrontan al Señor Jesucristo con algunos asuntos teológicos y lo calumnian por comer con pecadores, pero en lugar de quedarse discutiendo, se va al monte y se pasa la noche entera orando, ¿no? ¿Por qué? Porque venía un tiempo de decisiones. Y es interesante, y me gusta ver que el Señor no permitió que ni la crítica ni la calumnia lo hicieran desistir o decidir mal por causa de las emociones, ¿no? Entonces se apartó a un lugar solitario y buscó la dirección del Padre. Y esto de apartarse, hermanos, apartarse en soledad. Quiero hacer un paréntesis aparte y remarcar la importancia de los retiros que muchas veces hacemos, retiros espirituales. A veces hacemos retiros de matrimonio, los campamentos de los jóvenes, alguna que otra actividad en la que nos apartamos. Qué importantes que son. Muchas veces en nuestra cabeza lo pensamos como es un gasto, es mucha plata, no tengo plata para esto, ¿no? Y yo los quiero animar a verlo como una inversión para su vida espiritual, como un refrigerio para sus vidas espirituales. Es re importante tener un tiempo de apartarse de lo cotidiano, de apartarse de la rutina, de apartarse de aún de los problemas que rodean tu vida, porque sabemos que la vida del cristiano no es color de rosa por completo, pero de apartarse de toda la rutina de los problemas del trabajo, de todo este lío en el que vivimos, toda esta maraña de actividades, y pasarnos un tiempo a solas con el Señor, ¿sí? Y aprovechar quizá vos en tu vida sola, tomándote unos días o yéndote aparte, si el Señor te concede el poder hacer un viaje, o aún aprovechando estos momentos, animo a los jóvenes, ya vayan pensando en los campamentos de verano, jóvenes, vayan desde ahora, faltan como 5 meses, pero estaría bueno que ya vayan juntando el dinero para los campamentos de enero, que vayan pensando en que es un tiempo en el que me voy a poder apartar y voy a salir de la rutina y el Señor me va a hablar y voy a poder estar en comunión con otros que están en una situación semejante a la mía, voy a poder escuchar la voz del Señor sin interrupciones, ¿no? Acuérdense que ya vienen también los retiros de matrimonios y cosas así, ¿no? Pero eso es como un paréntesis. El Señor Jesucristo acostumbraba a apartarse también, ¿sí? Pero igual no es ese el punto, es solamente un paréntesis. Pero sí, lo que veo en esta oración, hermanos, es que era una oración pensando en el futuro. Era una oración pensando en el futuro. Y es interesante porque Jesús, siendo también 100% Dios, Él sabía todas las cosas. Y recuerdan, también la palabra de Dios dice que Él conocía los pensamientos del corazón de la gente, ¿no? Entonces, ¿qué acaso Jesús como Dios no sabía qué iba a pasar en el futuro? Y sí sabía, y Él conocía el futuro, Él sabía lo que iba a suceder, y sin embargo pasó la noche entera orando por los 12. Y aún Él, teniendo ese conocimiento anticipado como Dios, entonces yo me preguntaba si Él esa misma noche, antes de elegirlos, ya habrá estado orando por Pedro, sabiendo que le iba a negar, jurando y maldiciendo, si habría estado orando por Juan. Señor, te pido por Juan, él va a recibir revelación, gran parte de la revelación del Nuevo Testamento. Guardá su corazón. Habrá orado por Jacobo, sabiendo que iba a ser el primero en morir como mártir por no negar la fe. Que no faltara la fe de Jacobo. Habrá orado por Judas, ¿no? Sabiendo que le iba a entregar.
Y qué difícil habrá sido para el Señor Jesucristo elegir al que le iba a entregar, ¿no? Él sabía anticipadamente todas estas cosas y aún así pasó la noche en oración por este asunto. Al pensar en esto, hoy en la tarde me sentía yo, y quizá te pase lo mismo, y espero que sí, que el Espíritu Santo nos reprenda, un poco de vergüenza, sabiendo que si Él sabía todas las cosas de antemano y aún así pasó la noche orando, nosotros que no sabemos lo que va a pasar mañana, nos damos el lujo de no orar. ¿Se dan cuenta? Descuidamos la oración, como si tuviéramos todo resuelto, y no tenemos nada resuelto. Cuando no sabéis lo que será mañana. Y el resultado de esta como vigilia de oración que el Señor Jesucristo pasó, es evidente el resultado en los versículos 17 al 19. Dice que descendió con ellos, ya con los 12, se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Ese mismo día, después de la elección de los 12, dice la palabra de Dios que baja a un lugar llano, predica ahí a la gente, empieza a sanar a los enfermos, echa fuera a los demonios, y dice la palabra de Dios que poder salía de él y sanaba a todos. Y justo después predica uno de los sermones, si no el sermón más poderoso de la historia, que es el Sermón del Monte. Y todo esto después de haber pasado una noche de vigilia en oración. Entendamos, hermanos, qué tan importante es la oración. Y aquí estamos hablando en el contexto del ministerio del Señor Jesucristo, ¿sí? Yo quiero que ustedes, la mayoría de ustedes están sirviendo al Señor en diferentes maneras, en diferentes ministerios. Piensen en qué tan poderoso y efectivo podría ser nuestro trabajo, nuestra labor ministerial, si pasáramos más tiempo en oración, ¿no? Y esto, aquí el Espíritu Santo me cachetea a mí primero, hermanos. Yo soy el primero que recibe las bofetadas, las bofetadas de amor del Señor, para hacerme despertar. No solo para tus ministerios, para todas las áreas de tu vida. Cuando vas a tomar una decisión importante, pasate un buen tiempo en oración. ¿Qué tan bendecida puede ser una decisión importante en tu vida si primero le consultaste al Señor? Si primero el Señor lo pusiste bajo su control, Señor, voy a hacer lo que vos quieras, Señor, guíame, Señor, abrime o cerrame puertas, y luego saliste e hiciste algo que glorificó el nombre de Dios. O te negaste o dijiste no a algo que no iba a glorificar el nombre de Dios, ¿no? Luego de haber pasado un tiempo buscando el rostro del Señor para tomar esas decisiones. Pero insisto con que acá el contexto es ministerial, ¿se dan cuenta? El contexto es elegir a los 12, el contexto es la predicación del Sermón del Monte, todo el asunto ministerial del Señor Jesucristo estaba lleno de poder, porque aún dice poder salía de Él. Qué tan grande era, qué tan lleno del Espíritu Santo estaba y qué tan poderoso fue el sermón que a continuación predicó, que si ahí con todas las multitudes que lo seguían, comienza a predicar en el versículo 20 y ahí encontramos el famoso Sermón del Monte, ¿no? Y todo esto viene luego de una vigilia de oración, luego de una noche buscando el rostro del Señor. Entonces, hermanos, para hacerlo práctico en nuestras vidas, antes de tomar decisiones de cualquier índole, deberíamos dedicar el suficiente tiempo
para orar, pero orar con perseverancia, ¿me entienden? Orar con perseverancia. El contexto en el que el Señor Jesucristo estaba tomando estas decisiones, como les dije, estaban un poco agitadas las aguas. Habían venido los religiosos, ya habían empezado a planear matarlo, ya estaban queriendo expulsarlo del lugar, ya se habían revuelto las aguas, ¿no? Con los que lo rechazaban. Y aún así, él entendió, necesito ir y buscar el rostro del Señor. Necesito, más que nunca, cuando el contexto no es el más tranquilo o el más sencillo, más todavía necesito apartarme a buscar el rostro del Señor para orar, para buscar guía. Siempre recordamos, y este consejo me lo dio una vez el pastor Roy, y ha sido de mucha bendición para mi vida, y lo recordamos constantemente con mi esposa, y lo hemos puesto en práctica y me ha servido, y espero que les sirva a ustedes también. Y es que cuando tenés que tomar decisiones importantes en tu vida en medio de la crisis, es mejor que esperes. Que no tomes una decisión importante en el medio de la crisis, porque las emociones muchas veces pueden influir para mal. Sin embargo, tenemos ese lugar, si tenemos ese lugar a solas, ese encuentro con el Padre, ese momento de oración en el cual nuestra alma puede reposar, nuestras emociones pueden tranquilizarse, podemos ir y buscar la paz que viene de lo alto, ¿no? Y la sabiduría que viene de lo alto. A pesar de la crisis me aparto, busco el Señor, y una vez que estoy en paz, y una vez que estoy tranquilo, y una vez que sé que he buscado el rostro del Señor para esto, más allá de lo que pase, recién ahí tomo la decisión. ¿Vieron? Es lo que hizo el Señor Jesucristo. Estaba turbulenta la cosa, se apartó y oró, y luego fue y tomó la decisión correcta, y lleno del poder del Espíritu Santo, el Señor empezó a bendecir todo lo que hacía. Sanaba enfermos, echaba fuera demonios, predicaba con un poder tremendo. Ahí lo vemos a Cristo buscando a Dios en oración, en un cuadro de lo que es como una paz interior, yendo al monte, apartándose al monte, en un cuadro de lo que yo creo es como buscando una paz exterior también, ¿no? O una tranquilidad, por lo menos un momento de quietud que tanta falta nos hace. Yo creo que en nuestros tiempos, hermanos, podemos llegar a encontrar una buena paz exterior solamente con apagar la tele, ¿no? El ruido del televisor y aún el celular. Pues no sé si a vos te pasa, pero muchas veces estás orando y se escuchan los ruidos de las notificaciones, o te vibra el celular ahí arriba de la mesa, y tu mente se va a qué habrá llegado, ¿no? Tu mente, que estaba enfocada en hablar con el Señor, tu atención se enfoca en la notificación que escuchaste, en la vibración que hizo tu celular. ¿Qué será? ¿Quién me escribió? ¿Me están llamando? Apagalo si es necesario, mira. O que no te sea un estorbo en tu tiempo de oración. No vas a recibir una voz más, no vas a escuchar una voz más importante que la del Señor en ese momento. Sí, la mayoría creo que conoce un poco de la historia de Hudson Taylor, el misionero a la China. Tremenda historia, les recomiendo que lo lean. Es más, si consigo, voy a tratar de conseguir algún libro en PDF y compartírselos, porque hay muchos libros de distribución gratuita que yo a veces les comparto en el grupo de la iglesia. Voy a tratar de conseguir alguna biografía de este hombre para que la puedan leer, porque era un hombre de oración. Dos hombres se me vienen a la mente como hombres de oración. Uno era Hudson Taylor y el otro, a ver si a alguno se le viene a la mente, otro misionero también. ¿Escucharon hablar de George Mueller? Ahora les voy a contar un poco sobre ellos dos. Hudson Taylor fue misionero a la China, muy joven. Él fue jovencito, viajó a China y a los 28 años tuvo que volverse porque se enfermó muy grave de salud. La verdad no recuerdo qué era su enfermedad, pero enfermó muy grave de salud
teniendo 28 tuvo que salir del campo misionero, y él con ese corazón apasionado por predicar el evangelio a los chinos, rogándole en oración al Señor poder volver. Señor, saname para volver a predicar el evangelio a tantos miles de chinos que no te conocen. Y a esto le pasó a los 28. A los 33 años el Señor le concede poder volver a China, y vuelve desesperado porque los chinos se perdían. Ese corazón tenía por predicar el evangelio, y él empieza a orar, pero vuelve todavía enfermo, no completamente sano, vuelve aún enfermo, limitado. Y es interesante lo que el Señor hace, porque él, estando enfermo, va y ministra, y verdad que uno a veces se siente, cuando estás enfermo sentís que haces las cosas a medias, ¿no? Y la palabra de Dios dice, y es hermosa esta idea que el apóstol Pablo nos dejó escrita, que el poder del Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Y que cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque el poder del Señor se manifiesta a través nuestro. Entonces, es muy probable que el Señor le haya permitido a Hudson Taylor volver enfermo a la China. ¿Por qué? Porque él se sentía un poco imposibilitado de hacer todo lo que hubiera querido, un campo misionero tan grande, tantos miles que había por predicarles el evangelio, y él empieza a orar. Entonces, viéndose como imposibilitado físicamente, nos cuentan las biografías de este hombre, que él empieza a orar y le pide al Señor, él empieza a orar específicamente le pide: Señor, dame 24 obreros, dame 24 hombres que me ayuden a predicar el evangelio, o que puedan conocer a Cristo y seguir adelante con la obra. ¿Por qué 24? Porque China está dividido en 12 provincias. Entonces él pide 2 obreros para cada provincia, y empieza a orar por 24 obreros, y el Señor le concede 24 obreros, 2 para cada provincia. Imagínate si, hermanos, empezáramos a orar pidiéndole: pastor, hay iglesia, todavía es increíble, estamos en el 2024 y todavía hay provincias en la Argentina que no tienen iglesias de sana doctrina. Es inconcebible. Si nos pusiéramos a orar: Señor, danos hombres para llenar la Argentina. Danos, no sé, 3, 5, 10 iglesias por provincia. Si le pedimos 10 iglesias por provincia, todavía nos estamos quedando cortos, ¿entienden? Y el Señor se lo concedió. No pudo ir él a todos los lugares, pero el Señor le concedió 24 hombres, 2 por provincia. Y después volvió a orar, y esta vez le pidió 100 obreros. Y el Señor le dio 100 obreros. Y luego oró por 1000 hombres entregados. Y el Señor le concedió más de 1000 hombres entregados para la obra de Dios. Y en ese tiempo él cuenta la historia que vivía en tienda, no vivía en una casa, en un edificio, vivía en una tiendita. Y él buscaba su intimidad en oración, simplemente guardado entre cortinas, ¿no? Pero buscaba su intimidad en oración con el Señor. Y el Señor le respondió. Durante la semana compartí un mensaje de texto que envió el hermano Pablo Regueiro en el grupo de oración de evangelismo. Lo compartí para todos en el grupo de anuncios de la iglesia. Y Pablo animaba a los hermanos que están compartiendo ese tiempo de oración, rogarle al Señor que nos dé obreros, rogarle al Señor que levante predicadores. Específicamente Pablo nos estaba animando a orar por un matrimonio, que el Señor levante un matrimonio que tenga el corazón de ir y hacerse cargo de poder hacer una nueva obra en Máximo Paz, de levantar una iglesia.
que tenga el corazón para estar allá y ministrar de forma permanente allá también. Yo los animo, hermanos, los animo a hacerlo. A Hudson Taylor le funcionó. Al Señor Jesucristo le funcionó. ¿Y será que no hay obreros porque no se los estamos pidiendo? Rogad pues al Señor de la mies, ¿qué cosa? Que envíe obreros a la mies. ¿O acaso pensamos que si el Señor nos manda, porque dice rogad, es un mandamiento, que si el Señor te manda a rogar por obreros, te manda a hacer algo que Él no está dispuesto a darte? Oren y pídanme obreros. Señor, danos obreros. No. No, sí que nos va a dar, porque para eso nos mandó a orar, hermanos. Lo mismo, recién les hablaba de las próximas generaciones, de predicadores, de siervos, de futuros maestros, de evangelistas, de jóvenes, sobre todo varones, de músicos, de personas con el deseo de seguir adelante con la obra evangelística. Y ahí te pregunto, cada uno en el área en la que esté sirviendo al Señor, con vergüenza, a mí, yo me siento avergonzado por esto, pero con vergüenza te pregunto, ¿cuánto de tu tiempo le estás dedicando a orar por los ministerios en los que el Señor te está permitiendo servir? Maestras por los chicos a los que ministran, hermanos de la música, ustedes saben que hay también hace falta una nueva generación de músicos, faltan recursos, tenemos proyectos para el ropero, para el área evangelística, necesitamos recursos también, recursos humanos y recursos materiales. Hay mucha gente para discipular, necesitamos discipuladores. ¿Se los estamos pidiendo al Señor? Y hay una hipocresía también en, Señor, manda obreros, ¿y vos qué estás haciendo? Nada. Bueno, empezá vos por ser un obrero y yo te voy a dar la ayuda, así como Hudson Taylor. Habacuc oraba también así, ¿recuerdan? Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. ¿Cuánto tiempo pasás orando por los ministerios, por la iglesia en general? Específicamente por cada área. Por los niños de la escuela dominical, que son el semillero, por el ministerio evangelístico. Por poder de nuevo para que prediquen el evangelio. Por sabiduría y llenura del Espíritu Santo para los predicadores del púlpito. Por gracia y talento, capacidad para los hermanos de la música, por los jóvenes. Esas noches una noche entera de oración pasó el Señor Jesucristo, y a mí me da la sensación de que esta generación de cristianos conoce lo que es una noche de oración solamente por leer que el Señor Jesucristo lo hacía en la Biblia, o que hombres No, leí una biografía de que Hudson Taylor era un hombre de oración. George Mueller oraba y el Señor le respondía. ¿Pero qué acaso el Dios de ellos no es el mismo que el nuestro? ¿Acaso las oraciones han perdido su poder? Esto de pasar más tiempo orando, hermanos, es un llamado a salir del cristianismo promedio. El cristianismo promedio no ora. El cristianismo promedio no ora. U ora poco. Miren esta oración en Isaías, acompáñenme a Isaías capítulo 62. Isaías 62. Hubo un tiempo, ¿qué tiempos aquellos? Nos reuníamos con la iglesia los martes para orar, los jueves para estudiar la Biblia,
¿Se acuerdan? Y aquellos martes de oración hacíamos una ronda y no éramos muchos, éramos quizá la mitad de los que estamos ahora o menos. Y le pedíamos al Señor por la iglesia, le pedíamos al Señor que nos diera músicos, ¿se acuerdan? Un director de alabanza. Le pedíamos al Señor que diera autos a los hermanos porque llegaban la mayoría caminando o había 2 o 3 y los llenábamos y orábamos y el Señor dio autos para casi todos, ¿no? Oramos por el piso, ¿se acuerdan? No nos daba el cuero de ninguna manera para comprar el cerámico para el piso y el Señor providencialmente nos hizo llegar ese dinero. Orábamos para poder llegar con la predicación al gobierno, ¿se acuerdan? Y el Señor nos trajo al intendente acá y me lo sentó en primera fila para predicarle el evangelio, ¿se acuerdan? Yo no sé dónde quedaron esos tiempos de oración, hermanos. Isaías 62 dice en el versículo 6, escuchen la hora, dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guarda. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. ¿Vieron lo que dice el profeta? La ciudad está entristecida, la ciudad está en ruinas. Oren, los que se acuerdan de Jehová, oren, dice, y no reposen, y no le den tregua, no dejen de orar hasta que restablezca Jerusalén. No dejen de orar hasta que el Señor nos conceda, porque Él nos ha dicho que si oramos por obreros, Él nos va a dar obreros. Entonces no dejemos de orar hasta que vengan obreros. El Señor nos ha dicho que si oramos por la salvación de las almas, Él va a traer salvación de las almas. Oremos por salvación de las almas. Oremos para que el Señor nos use. Que si buscamos el rostro del Señor, podemos conseguir en oración el poder del Espíritu Santo para hacer la obra. Entonces no dejemos de orar hasta que lo consigamos. No, por razones de tiempo no lo vamos a buscar, pero en Lucas capítulo 2, en el versículo 37, se encuentra la historia de Ana, ¿recuerdan? Esa mujer que esperaba conocer al Mesías en persona. Y estaba allí en el templo y dice la palabra de Dios que mientras esperaba, servía en el templo de noche y de día con ayunos y oraciones. Era una mujer que ayunaba y oraba. Tal era su anhelo por ver al Señor, que ella oraba y ayunaba: quiero ver al Mesías. Y el Señor se lo concedió. También por razones de tiempo, pero si estás tomando nota, en 1 de Tesalonicenses 3:10, Pablo les dice a los tesalonicenses que de día y de noche oraba por ellos. En 2 de Timoteo 1:3 también Pablo vuelve a mencionar que ora día y noche, oro por los hermanos, por sus amados hermanos. Desvelate orando por los hermanos. Sí, si sabes que hay un hermano que está enfermo, recordalo. Andate a dormir orando por ese hermano, levantate orando por ese hermano. Si sabes que está desanimado, orá por él. Si se apartó del camino del Señor, orá. Orá, 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 orá. Oremos, hermanos, porque la oración tiene poder. El poder lo tiene el Señor y lo conseguimos a través de la oración. No es como una fórmula mística, ¿no? Pero es necesario orar noche y día. Dice, y también por nosotros mismos, porque en Apocalipsis 12:10 dice que Satanás nos acusa delante de nuestro Dios día y noche. Esa es otra buena razón para que oremos día y noche también. El diablo no descansa de su tarea de diablo, de su tarea de acusador. Nosotros sí nos tomamos licencias de oración y no vamos a tener fuerzas ni poder para servir al Señor si no oramos, pero seriamente, hermanos, seriamente. Porque la fuerza espiritual y la eficacia de lo que podamos hacer
no depende de nuestro talento, qué tan buenos podamos ser, ¿no? ¿De qué sirve, por ejemplo, que preparemos una obra de teatro y que los hermanos sean muy buenos actores, que son, y que sean muy buenos actores y que invirtamos mucho tiempo en ensayos y en preparar una escenografía? Si el poder de Dios no está obrando, ¿de qué sirve? Todavía nos queda por presentar el Máximo Paz este domingo. Reforcemos en oración. Amén. Que el Señor utilice esa obra para mostrar la condición de pecado de los corazones de los chicos, y que quizá algún adulto que también acompañe a los chicos y vea la obra ahí en la plaza, ¿no? No solo para el servicio en tus ministerios, hermanos, para cualquier actividad que necesites fuerza, que necesites poder del Señor, asuntos familiares. Recién orábamos o les pedía, más bien les mencionaba la necesidad de orar por los padres del pastor Nico. De verdad se necesita mucha oración, es un tema delicado y hasta casi imposible, pero tenemos un Dios que no está limitado. Por tus asuntos familiares, por la escuela, los estudios, el trabajo y bueno, y por la iglesia, por supuesto. Y les voy a repartir algunos versículos y con esto vamos a terminar. David, ¿podés buscar Hechos 1:14? Juan, ¿podés buscar Romanos 12:12? Octavio, ¿podrías buscar Efesios 6:18? César, ¿podrías buscar Colosenses 4:2? José, ¿podrías buscar Hechos 12:5? ¿Alguno necesita que le repita o...? ¿Todos lo escucharon? Ahí está. Hablando de la necesidad de perseverar en la oración. Hechos 1:14, por favor, David. Ahí el Señor les había encargado, el Espíritu Santo va a venir. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos. Bueno, ya conocen cómo sigue el texto. Pero mientras tanto se quedaron orando. Y perseveraban en oración. Bueno, el Señor prometió que lo va a mandar. Algún día lo va a mandar si el Señor lo prometió, ¿no? No, perseveraban en oración por el asunto. Romanos 12:12. Constantes en la oración. Perseveraban en oración. Constantes en la oración. Efesios 6:18. Ajá. Orando en todo tiempo, velando y siendo perseverantes. Colosenses 4:2. Amén. Eso. Perseveraban y velaban para que el Señor abra puertas para que corra la palabra. Hechos 12:5. Ahí está. Tiempo difícil para Pedro. La iglesia hacía oración sin cesar. ¿Y qué pasó? Salió. Milagrosamente el Señor lo sacó. Tan milagroso fue que vino y les golpeó la puerta y no creían que era él. El Señor se lo concedió. A mí me ha pasado eventualmente, hermanos, que el Señor, que a veces yo digo, ¿realmente está pasando esto? ¿Realmente está pasando? Tanto oramos, tanto se lo pedimos al Señor y llegó el momento de ver la respuesta. Qué lindo. Este otro hombre, Müller, del que les hablé, George Müller, evangelista que abrió hogares de niños.
tenía un corazón por los huérfanos. Y en ocasiones no... Es la historia más conocida de Müller. Él muchas veces no tenía para comer, no tenía el sustento económico ni para él ni para los niños. Y sentaba a los chicos a la mesa y les decía, el Señor prometió que si Él cuida de las aves, nos cuida a nosotros. El Señor prometió que si las aves van a comer, nosotros vamos a comer. No está, pero el Señor lo prometió. Y los sentaba a los chicos a la mesa y los hacía orar y les decía, Señor, gracias por el alimento que nos vas a dar porque lo prometiste. Y les llegaba el alimento. De formas que él ni se imaginaba ni se esperaba. Oraba con fe. Y él, hombre de oración, Müller, dijo esta frase. Dice, el punto más importante es no desistir jamás hasta que venga la respuesta. Ahí está. No desistir jamás hasta que venga la respuesta. Entonces, hermanos, yo no es que estoy proponiendo, bueno, a partir de mañana, vigilia de oración, ¿no? A ver cuántos vendríamos a pasar la noche orando. Y sé que me van a decir, no, pero pastor, me tengo que levantar temprano para ir al trabajo. Está bien, yo entiendo todo eso, no. A orar se aprende orando. Uno no va al gimnasio y agarra una pesa de 150 kilos y ya quiere arrancar así, ¿no? Se arranca de a poco. Y yo creo que el Señor puede hacer de nosotros hombres y mujeres de oración y una iglesia de oración. El Señor puede convertirnos en eso. Podemos llegar a levantar los 150 kilos, pero empecemos con unas pesitas chiquitas, aunque sea, ¿no? Empecemos a orar. Empecemos a practicar la oración, a ser constantes, perseverantes en oración. Hasta que nos vayamos convirtiendo, y no dejemos de hacerlo, hasta que nos vayamos convirtiendo en una iglesia que ora. Y quizá un día en el futuro podamos convocar una vigilia de oración, un feriado. Total, al otro día nadie trabaja, nos pasamos esa noche en alabanza y oración. ¡Wow! Seamos, hermanos, perseverantes en la oración. Amén. Así el Señor nos convierte en una iglesia de oración. Y así como el Señor Jesucristo oró por su ministerio, por los efectos de su ministerio, oremos mucho por la iglesia. Acompáñenme, por favor, orando por la iglesia y por los ministerios. Amén. Entonces, vamos a arrancar hoy mismo. Entonces, ahí cada uno en su lugar. Los animo a que oren por los ministerios en los que se ven afectados muchos de ustedes. Si estás, en qué área estás participando ministerial, y bueno, y si no, quizás no estás activo en un área específica de la iglesia, orá por, ahí, miren, orá por los predicadores, orá por los músicos, orá por los maestros, orá por los evangelistas, orá por los que limpian, orá por el futuro, por los jóvenes, por los niños, orá por el evento del domingo. Orá por crecimiento principalmente espiritual y también numérico. Oremos para que... Y oremos para orar. Oremos para llegar a ser una iglesia de oración. Amén. Así que los dejo ahí. No vamos a levantar pedidos hoy.